Bueno, ya estamos en 19. Hola jóvenes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Bien, vamos a empezar ya que es mañana es feriado, así que tratemos de terminar el miércoles. ¿Alguna duda con respecto a la clase anterior? ¿No? Bien. Bueno, vamos a empezar esta clase. Antes de empezar, quería comunicarles que hoy en reunión de consejo me avisaron que el otro miércoles, no recuerdo la fecha, creo que 30, es la asamblea de docentes por las elecciones, ¿vieron? Y justo van a ocupar el aula de química donde nosotros tenemos clases. Así que, ¿qué les parece si el próximo miércoles, quizás más temprano, de acuerdo a lo que acordemos, damos la clase también virtual? ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. está bien, pero más temprano, si se puede. Sí. Yo también quisiera más temprano. Ustedes sugiéranme qué horario. La asamblea creo que es a las 3 de la tarde. Digamos, ¿qué les parece? 5:30, 6. Bueno, ustedes conversen y el lunes en clases lo confirmamos. ¿Le parece? Bien. Bueno, vamos a empezar entonces esta clase. Por supuesto, pueden interrumpir en el momento que quieran. ¿Sí? Yo voy a hacer una presentación de pantalla total. Ustedes interrumpan sin ningún problema. Prendan sus micrófonos sin ningún problema. No hace falta que prendan la cámara. Pero interrumpan y pregunten lo que quieran. ¿Estamos? Yo voy a apagar también mi cámara para... ¿qué pasa? Para ayudarles con el tema de internet. Bien, vamos a empezar entonces. Toda tu pantalla. Clic. Compartir. Bien. Ahí. ¿Se ve lo que estoy transmitiendo? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, yo la clase pasada, la primera clase, les comentaba a ustedes de que esta materia en realidad está formada por 3 bloques, que son las 3... ¿Que alguien quiere entrar? ¿Cómo hago eso? Les comentaba que la clase anterior les decía de que esta materia estaba separada en 3 bloques. Esos bloques se debían fundamentalmente a las 3 grandes áreas que tenemos en la industria, especialmente en el norte argentino.
La primera área o el primer bloque es el bloque que se denomina beneficio de minerales. Así que ahora, durante las 8 clases siguientes, vamos a ver minería. ¿M? Pero antes de empezar a ver minería, es algo bastante nuevo para ustedes, así que vamos a tener que empezar a definir algunos conceptos, algunas cuestiones que se hacen en minería para que ustedes tengan un conocimiento más acabado. Lo primero que tenemos que hablar es por qué hablamos de minería, por qué minería es tan importante. Y bueno, minería es importante porque realmente tenemos minería en todos lados. Todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana tienen que ver con la minería. Por ejemplo, si uno habla de celulares, por ejemplo, los metales pesados con los cuales están formados los integrados en sus celulares, o los contactos de cobre que tiene sus celulares, o el coltan en sus celulares. Si tenemos tiempo vamos a hablar sobre eso. Forman parte de los chips de nuestros celulares, y el coltan es un mineral que es columbo tantalita. Se extrae en muy pocas partes del mundo, entre esos en un lugar de África, donde la minería es extremadamente complicada. Eh, en clase les voy a mostrar, si tengo algunas fotos, lo que es la minería para que valoren lo que tienen en las manos. Eh, no para que valoren, para que entiendan lo que cuesta llevar a sus manos, a nuestras manos, este tipo de instrumentos. Tenemos minería en nuestras casas, todo lo que es la generación hasta de ladrillos tiene que ver con minería, porque la minería, el ladrillo en sí no es un mineral, pero sí el arcilla con la cual se fabrican esos ladrillos, ladrillones, tejas, etcétera, cerámico de piso, etcétera, constituye minería, porque es una explotación minera de esa arcilla y luego su tratamiento para poder obtener el ladrillón o el ladrillo cocido, ¿no es cierto? Tenemos minería en el baño. Los artefactos de baño, por ejemplo, la pileta, el inodoro, el bidet, están hechos con productos minerales, están revestidos con productos minerales. Ahí van a tener boratos que le dan una característica de enlosado. El vidrio de los vasos en los cuales tomamos agua, la lata de las gaseosas de aluminio, las latas de cerveza, eh, todo lo que nos rodea la minería. Nos rodea la minería. Realmente es una de las industrias más completas que podemos tener. La electricidad que nosotros gastamos o consumimos no es un agente minero, pero es transportado por un agente minero que ustedes saben que es el cobre. ¿Eh? Todo tiene que ver con la minería. La obtención, la fabricación o la construcción, el material de hierro de construcción, por ejemplo, la arena, el ripio, el cemento Portland. Todo eso constituye minería. Entonces ustedes se dan cuenta de que la minería es realmente una de las industrias donde más diversidad de productos podemos obtener, y cada uno de esos productos significa un tipo de complejidad de mayor o de menor grado. Obviamente, obtener de un yacimiento arcilla para fabricar ladrillos es de mucho menor complejidad y de valor económico que la obtención de oro, por ejemplo, o que la obtención de uranio, ¿me entienden? O la obtención de cobre. Obviamente, los dos son artículos mineros, los dos significan una actividad minera, pero obviamente cada tipo de empresas tendrá costos diferentes y rentabilidades diferentes. ¿Mm? La minería en sí consiste fundamentalmente en sacarle a la corteza terrestre minerales útiles o minerales que pueden tener alguna aplicación fundamental para nuestra vida, para nuestro desarrollo, ¿sí? Eso significa que nosotros tenemos a veces que perforar la corteza terrestre o la superficie para poder extraer esos minerales. Entonces,
nosotros llegamos hasta cierto punto, no podemos meternos en profundidades como la del petróleo, por ejemplo. El petróleo podemos meternos algunos kilómetros adentro de la corteza terrestre, pero ahora nosotros en minería estamos en la parte más externa, ¿sí? Y de ahí sacamos nuestros minerales. Entonces, digamos, es un proceso de gran movimiento de tierra, como vamos a ver en esta teoría. La minería en realidad, la minería en sí, como minería propiamente dicha y su propia definición de minería, no es la que a nosotros nos interesa en esta materia en sí. Porque lo que nosotros vamos a ver en el bloque de minería no es la minería en sí, sino vamos a ver un proceso que se denomina beneficio de minerales. El beneficio de minerales es el conjunto o todas las operaciones que yo le aplico a un determinado mineral para transformarlo en un producto útil, ¿sí? Es decir, yo tengo un yacimiento de cobre, supongamos. Entonces, el mineral de cobre va a encontrarse en un determinado lugar geográfico. Todas las cosas que yo hago desde que ese mineral se extrajo de la mina hasta que yo obtengo el mineral de cobre unifilar que transmite la electricidad eléctrica, constituye lo que se denomina beneficio de minerales. ¿Mm? ¿Me entienden? Son todas las transformaciones que sufre la materia prima, ¿sí? Desde su extracción hasta el producto final que nosotros tenemos, constituye el beneficio de minerales. Por ejemplo, a ver qué ejemplo más rápido. Ahí está, el del cemento Portland. Bueno, ya no se llama Portland el cemento, ya ahora tiene All Cream y otro tipo de nombres. Pero bueno, el cemento de construcción. El cemento de construcción nace fundamentalmente de la mezcla de dos tipos de yacimiento, uno de travertino y de dolomita, en donde son dos productos minerales diferentes que tienen que combinarse entre sí, mezclar físicamente y luego cocinarse en un horno para formar lo que se denomina el clinker, que es una mezcla, una asociación química entre el travertino y la dolomita para formar luego lo que se llama el cemento. Ese clinker es una especie que sale como una especie de pelotita de golf a la cual hay que luego reducirle de tamaño para que tenga el tamaño que ustedes conocen del cemento, ¿sí? Entonces, todas las actividades que se hacen desde la obtención de la dolomita y del travertino hasta la obtención del cemento Portland que sale a la venta son lo que constituyen las etapas de beneficio minerales. Suele decirse que la minería en sí es la minería de yacimiento, es decir, es la minería que hacen otras profesiones como el ingeniero en minas. El ingeniero en minas es el que trabaja propiamente en la mina y es el que se encarga de la voladura, de la construcción de las voladuras de material, de la construcción de las galerías tipo cavernas, cuando la explotación es en montañas, por ejemplo, de la voladura de los filones, en el caso que la explotación sea a cielo abierto, decide dónde se colocan los explosivos. Todo eso es actividad de la mina hacia su interior. Todo eso constituye una actividad que la hace otra ingeniería, que es la ingeniería de minas. Entonces tenemos dos actividades. Una actividad en la mina propiamente, que lleva a sacar el mineral de su depósito original y ponerlo en la puerta. Eso lo hace un ingeniero de mina. Y la otra etapa, que es desde la puerta de la mina hasta el producto final, que constituye el beneficio de minerales. Nosotros nos vamos a meter en la parte de beneficio de minerales exclusivamente, ¿sí? Para eso vamos a tener que definir algunas cosas, algunos términos tradicionales, ¿sí? Uno de los términos tradicionales son lo que siempre utilizamos nosotros, son estos términos que ustedes ven acá. Rocas, ¿qué son las rocas? Es el máximo constituyente, el más barato, el que más abunda en la corteza terrestre. Si son pocas especies, ustedes van al río de Vaquero, río de la Caldera, suben al cerro y siempre van a encontrar rocas.
que por lo general no tienen un gran valor económico, ¿sí? Encuentran, por ejemplo, en cualquier piedra de acá de Salta, del noroeste argentino, encuentran mica, ponen una piedra que la mueven hacia una luz o hacia el sol y ven partículas que brillan como vidrio, igual el cuarzo, igual la piedra caliza común, eh, todo ese tipo de cosas constituyen rocas. Minerales. Los minerales en general son eh, elementos, ¿no es cierto?, que se conocen como elementos nativos y tienen una estructura cristalina bastante distinta a las rocas. Las rocas, bien, que no tienen una forma específica, ¿sí? Son cosas, son mezclas de distintos minerales, algunos con valor económico y otros con no, que no tienen valor económico. Pero, los minerales tienen estructuras bien diferentes que, por ejemplo, ¿quién no ha visto bueno, que quizás ustedes no han visto nunca, pero por ejemplo, minerales de sílice, ¿sí? Minerales de casiterita o minerales la misma cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, cuando es obtenida desde los salares o uno deja evaporar, toma una estructura, tiene una forma característica cristalina que la caracteriza del resto, ¿sí? Dentro de esto también entran ciertos minerales que tienen valor económico o sea, los minerales tienen valor económico y son factibles de su industrialización. Los boratos, por ejemplo, acá en Salta, el litio acá en Salta, el cloruro de sodio, la sal de mesa acá en Salta, bueno, el plomo y el zinc, que se está cerrando el yacimiento Aguilar acá en Jujuy, y muchos otros, como los minerales de cobre, los minerales de oro. Eso es lo que se denomina mineral. Y roca es lo que por ahí no constituye ningún valor económico interesante. Eso es relativo, porque uno puede hablar de rocas, pero las rocas en un tamaño adecuado tienen un valor económico bajo, como por ejemplo el ripio, ¿no es cierto?, que utilizamos en construcción. La minería y la extracción de minerales, en realidad, se consiste en utilizar acumulaciones de ciertos minerales que tienen valor económico o interés comercial lugares, en lugares bien definidos, digamos, de la corteza terrestre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos minerales tienen que ser extraídos de esa corteza terrestre y entonces entra en una de las categorías que vimos la clase pasada, que es lo que se denomina una actividad primaria. Nosotros tenemos que sacarle a la corteza terrestre esos minerales, pero obviamente no existen minerales prácticamente puros. Hay casos especiales, ¿no es cierto? Hay minerales que existen puros, nativos, se dice. Por ejemplo, el oro. Es muy difícil que el oro no se encuentre como oro, ¿sí? Eh, 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 en cambio, otros minerales como el cobre, por ejemplo, no se los encuentra como cobre, se lo encuentra como formando parte de otras moléculas, de otros minerales que tienen nombres más complicados, como por ejemplo, los carbonatos de cobre, los silicatos de cobre, que tienen nombres, ¿no es cierto?, muy típicos, muy característicos, por ejemplo, la calcopirita, la pirita en sí es un mineral que tiene hierro, la malaquita es un carbonato de cobre, un carbonato oxidado de cobre. Entonces, no es que exista el cobre como cobre cero. El oro lo encontramos como oro cero, es decir, como oro metálico. Al cobre no. Entonces, como no encontramos el cobre como cobre cero, nosotros tenemos que aplicarle a ese mineral, llámese como sea, ciertos procesos, a veces físicos, a veces químicos o a veces de los dos, para extraerle el cobre cero y fabricar los alambres de cobre que necesitamos para transportar la electricidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que ver es dónde se encuentra ese yacimiento o esa acumulación de mineral, ¿verdad? Entonces, ya metimos otra palabra, yacimiento. ¿Qué es un yacimiento?
Más o menos ya se lo expliqué, es la acumulación natural de un determinado mineral que siempre tiene un proceso, que no va a permitir un proceso de extracción o un proceso industrial para obtener un rédito económico. Y eso puede formarse de distintas maneras, digamos. Los minerales pueden ser expulsados, por ejemplo, a través de volcanes. ¿M? Es por eso que la puna argentina, boliviana y chilena tienen una gran cantidad de minerales en toda su superficie. Pero nosotros necesitamos acotar esa superficie. Yo no puedo explorar o poner en exploración o en explotación toda la puna por un mineral. Es como un claro ejemplo son los salares de donde sacamos litio. No es una sola laguna, digamos, que se secó y ahí encontramos litio, ¿verdad? Sino hay varias lagunas. Parte de esas lagunas no son compradas, está mal expresado, se les da concesión, son del Estado y el Estado da concesiones para la explotación de cierto número de hectáreas sobre esas lagunas donde las empresas sacan litio. Entonces, las acumulaciones de minerales valiosos, aptos para ser extraídos y aptos para transformarlos y darles un valor económico, tienen distintos orígenes, como ven en la pantalla. ¿Sí? Ustedes después le dan una lectura, pero tienen que tener la mente pensando de que el origen tiene que ver también con el paso de los eones en años, es decir, no pueden pensar de que esto se hace en una década, ni siquiera en un milenio. Son millones de años en donde, por ejemplo, el agua de lluvia fue lavando un mineral en la ladera de un cerro y llevándola a una llanura donde se produjo, por ejemplo, una acumulación. Ustedes tienen que liberarse de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes saben que los lechos marinos son muy ricos en carbonatos, ¿verdad? Tienen mucho carbonato de calcio, mucho carbonato de sodio. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, y si uno quisiera, son ricos en muchísimos minerales, pero fundamentalmente en carbonatos de sodio, en carbonatos de calcio. ¿Y eso a qué se debe? Especialmente en lugares donde si ustedes por ahí van a Brasil y ven los lechos bastante blancos, y bueno, hay mucha acumulación de carbonatos de calcio. ¿Y eso a qué se puede deber? Y eso se puede deber, por ejemplo, a la mortandad de mm, bichitos marinos con caparazones, donde el caparazón fundamentalmente es carbonato de calcio. Entonces, esos se van depositando, los bichitos se van muriendo, digamos, de alguna manera, y se va depositando en el lecho marino. Y eso va aumentando con los eones de años, va aumentando de tamaño o de espesor. A veces es tanto el peso del agua sobre ese lecho que constituye una roca, una costra sólida, muy dura, que cuesta mucho romper, o a veces se encuentra suelto. ¿Sí? Así como arenilla, digamos. Em, todo lo que incluya la minería incluye mucha demanda, es decir, la minería es una industria extremadamente cara. Creo que hablábamos la clase pasada un ejemplo de cuánto salía poner en funcionamiento una empresa de cobre y estábamos cerca de los 4.000 millones de dólares. ¿Mm? Es una industria que mueve muchísima cantidad de suelo, consume por lo general mucha agua. Al mover mucho suelo significa que tiene mucha logística en transporte. Algunas empresas incluso tienen trenes adentro para trasladar el material desde mina hasta la planta productora. Consumen, las que consumen o hacen reacciones químicas, consumen muchos productos químicos. Las que hacen procesos físicos o térmicos, por ejemplo, consumen mucho calor, con lo cual consumen, por ejemplo, mucho gas. Por ejemplo, las siderúrgicas, ¿sí? que producen aceros y hierro, eso consumen
Empiezan con un mineral de hierro, que puede ser la hematita, la magnetita o mezclas de estos minerales, biotitas, etcétera, que luego funden. Para fundirlos hay que darle calor, y para darle calor es una mezcla de minerales de carbón como coque, de gas natural. Es impresionante el consumo de materias primas. Entre paréntesis, eso es uno de los miedos que tienen las empresas actualmente ante la crisis energética que creo que vamos a empezar a vivir dentro de unos meses, ¿verdad? Pero es para que ustedes entiendan, porque por ahí no se entiende por qué la falta de gas afecta a las empresas. Afecta a las empresas productoras de electricidad, obviamente, porque utilizamos el gas para calentar el vapor y el vapor mover las turbinas, a grandes rasgos. Pero también tenemos empresas siderúrgicas que consumen gas y otro tipo de empresas que consumen gas, como por ejemplo, bueno, en otra oportunidad lo podemos hablar un poco más, pero la obtención de urea, por ejemplo, es importante el consumo de gas. Y la urea es un fertilizante, ¿verdad? Bueno, consume mucho gas, la empresa, está previsto que vaya a consumir mucho gas, la empresa que está acá en el galpón, ¿cómo es que se llama? Austin. ¿Mm? Bien, entonces, nosotros ¿hasta ahí hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, toda actividad minera se caracteriza por una serie de parámetros, digamos, que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Eh, la materia prima, por ejemplo. ¿Qué es la materia prima? Es el mineral que nosotros queremos extraer. Ni siquiera el mineral, sino la especie química que nosotros queremos extraer. Pero esa especie química rara vez está libre o está sola, es decir, por ejemplo, le hablaba hace rato del oro. El oro puede existir como oro cero. Lo que pasa es que hay que recuperarlo de un montón de tierra que rodea, un montón de basura. El cobre no existe solo, el boro no existe solo, el aluminio no existe solo. Es decir, por ejemplo, el aluminio como aluminio cero no existe. Nosotros tenemos que partir de un mineral que se denomina bauxita para obtener el aluminio cero. El boro no existe, tenemos que partir de minerales como la ulexita, la colemanita, la hidroboracita o el tincal para obtener el boro. Y aún así nos cuesta muchísimo obtener boro. Pero bueno, en minería nosotros utilizamos algunos vocabularios, como por ejemplo le llamamos mena. En el yacimiento, dado que un yacimiento es una acumulación natural de algunas especies minerales, ¿sí?, que estén dando vuelta, que adentro de esa especie mineral tengamos un elemento útil que queramos recuperar, todo, todo ese mineral útil, no el elemento útil, sino el mineral, llámese bauxita, colemanita, hidroboracita, que tiene adentro el elemento útil que queremos utilizar, se denomina mena. ¿Sí? Es decir, todos los minerales que aportan el elemento útil que yo quiero comercializar se denominan mena. Por ejemplo, yo puedo tener un yacimiento que tiene una mezcla de minerales de cobre como la calcosina, la calcopirita, la malaquita, ¿sí? Todo eso constituyen una mena, porque todos adentro tienen el cobre que yo necesito. Todas las sustancias que no tienen el elemento que yo busco, pero que están mezcladas con el mineral útil, es lo que se denomina ganga, es decir, es un material inerte, no me sirve para nada. Y todo lo que está limitando el yacimiento, es decir, imagínense ustedes los límites del yacimiento, es lo que se denomina roca de caja, es decir, no tiene ni valor económico y es lo que es como la olla que contiene la acumulación natural de esa mena o de ese mineral útil. Entonces, nosotros podemos a grandes rasgos, absolutamente a grandes rasgos, clasificar los minerales en minerales metalíferos, como ven ahí, ¿sí?, que son los ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos ya caen de maduro, son los que tienen que ver con el hierro, ¿sí?
pero no solamente con el hierro, sino aquellos que se utilizan para generar aleaciones con el hierro, como por ejemplo el acero inoxidable. Ustedes saben que el hierro más el cromo generan un acero inoxidable. Si le ponen níquel, acero inoxidable especiales, el molibdeno también y todos los demás. Minerales no ferrosos, bueno, ustedes ya lo conocen, el aluminio, el cobre, el berilio, todo eso es ampliamente conocido. Los minerales no metalíferos, por ejemplo, no tienen nada que ver con los minerales, ¿no es cierto? Directamente son minerales que no son metálicos. Por ejemplo, tenemos minerales de boro, ¿sí? Que lo estamos hablando mucho porque en Salta tenemos un yacimiento de boro, el cloruro de sodio, la sal, ¿sí? El caolín, que es el talco que nosotros consumimos, el yeso con el cual se fabrican las placas de Durlock, eh, y así un montón de otros minerales, ¿sí? No tienen nada que ver con los minerales metalíferos. Y las rocas de aplicación, que son las que las utilizamos para algo, para generar algún tipo de cosas, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, lo que yo les decía, la dolomite travertino, como para generar cemento, o los mármoles o los granitos que encontramos en la puna, que son utilizados como rocas ornamentales o para generar mesadas y ese tipo de cosas. La, ¿Sí? ¿Alguien decía algo? ¿O no? Sí, Sí, yo tengo una consulta. Cuando dígame. hablábamos de mena, mineral útil, Ujú. ¿es un solo mineral o puedo tener varias menas? No, no. Yo tengo, la mena mía es el conjunto de minerales útiles, ¿sí? El mineral es lo que contiene mi elemento químico útil. A ver, supongamos que mi elemento químico útil es el cobre, pero el cobre cero no existe en la naturaleza. Existe mezclado con otros elementos como, con otros minerales, como, formando parte de la estructura atómica o molecular de minerales como la calcopirita, como la calcosina o como la malaquita. Ahí adentro, después cuando veamos estos temas, les voy a mostrar las fórmulas, ahí adentro de su estructura molecular está el cobre. Pero todos los minerales que tienen cobre, por lo general se encuentran en un yacimiento o varios. Eso es lo que constituye la mena. Mena es la suma de todas las especies minerales que contienen en su composición química el elemento útil que yo estoy buscando. ¿Me entiende? ¿Y qué pasa si hay más de un elemento útil? ¿No? ¿No hay ¿Más de un elemento qué? útil? No sé, Sí, quizás en la sí lo hay. extracción. Sí, sí lo hay. Es decir, de hecho, minerales como el plomo zinc es extraído de un solo yacimiento y es la misma mena, pero que tiene procesos diferentes en su obtención. ¿Me entiendes? No hay problema. Para mí la mena es la misma, es la mezcla de minerales de zinc y la mezcla de minerales de plomo, galena y blenda en este caso. La suma de materiales de galena y de blenda constituye mi mena para mi actividad industrial. Bien, gracias. No, no, de nada. Bien, entonces, ¿qué otro factor es importante más allá de la composición o de definir esto? Un factor importante es la localización de la actividad. No podemos pensar que una actividad minera, por el volumen de suelo que maneja, esté en un parque industrial sencillo. Es muy difícil que se realice eso. Sí se puede tener un parque industrial, una planta de purificación quizás de algún producto que haya sido obtenido de un yacimiento y haya sido preconcentrado, le hayan hecho algún tratamiento para no trasladar la basura o la ganga hacia el parque industrial. Tiene que cumplir algunas cosas, como por ejemplo, tiene que estar cerca de cauces hídricos. Desgraciadamente, la industria minera consume mucha agua, por eso es muy importante el impacto ambiental que ocasiona una explotación minera. Por eso ustedes deben haber escuchado mucho
Sí, deben haber visto que hay mucha oposición a la industria minera en sí. De hecho, hay provincias que tienen prácticamente cerrada su actividad industrial en la minería. Por ejemplo, en Neuquén está Esquel. Esquel es una empresa, y en Esquel iba a haber una empresa de oro, que era la empresa, bueno, se me fue, con todo el proyecto hecho, y sin embargo no pude empezar a procesar debido a la opinión pública. Eh, Acá en Salta tuvimos lo mismo. Quizás en La Puna es un poco más factible hacer minería porque es un lugar muy desolado. Aún así, las comunidades indígenas requieren atención permanente para evitar, digamos, un revuelo, ¿me entienden ahí? Eso es una onda, es una ola. La actividad minera, bien regulada, si el Estado cumple con la función de control que tiene que cumplir, y la actividad minera es una actividad como cualquier otra, regulada correctamente, tiene que funcionar como cualquier otra industria. Pero bueno, tiene, digamos, mala prensa, ¿sí? Lo que pasa que consume mucha agua, pero si está bien pensado el problema del saneamiento ambiental, el reuso de aguas industriales es fundamental, ¿sí? Y las empresas estas mueven tanta inversión que incluyen en su proceso de tratamiento, retratamiento y reutilización de aguas. Pero siempre hay afluentes. Lo que tenemos que lograr en la industria minera es que esos afluentes no afecten al medio ambiente y estén controlados. ¿No? Pero bueno, esa es una realidad de estos últimos 10, 15 años. Tenemos también algo que es la intensidad de los factores que consume, es decir, que es una propiedad, una industria que consume capital, pero en forma muy intensiva, gran cantidad de capitales, son inversiones que se consideran de altos riesgos, porque siempre que hacemos iniciar un proyecto acá en Salta o en Argentina, y empieza 10 años antes aproximadamente en promedio, ¿sí? Una persona o una empresa que dice, a ver, me dijeron que acá hay litio. Bueno, pero la empresa tiene que verificar la existencia del litio, tiene que verificar cuánto litio existe disponible, y tiene que verificar cómo está el litio para ver si lo puede extraer. Entonces existen etapas, ¿sí? Que es la etapa de prospección. La etapa de prospección es la primera etapa, viene una empresa, se instala, pide los permisos, tiene una concesión minera, se le da la concesión minera y la empresa empieza una etapa de prospección, es decir, empieza a perforar, por ejemplo, un yacimiento, empieza a tomar muestras, empieza a hacer análisis químico en profundidad, a lo largo, a lo ancho. La idea es tener una imagen 3D de cómo va variando la composición de la concentración del mineral útil que yo busco en el espacio que yo tengo concedido, ¿verdad? Eso se llama prospección. Tenemos también la exploración, junto con la prospección. La exploración es seguir buscando, terminar con esa imagen 3D, digamos, en donde tenemos todo ya bien cuantificado, ya decimos, a ver, yo ya sé cuántos millones de proyectos y sé que cuántos millones de toneladas tengo de mi mineral útil para extraer. ¿Sí? Y la última etapa es la etapa de explotación. Una vez que yo ya sé cuánto mineral tengo, hago mis estudios y yo digo, bueno, si tengo X millones de toneladas, si yo los extraigo en un Y número de años, voy a obtener una rentabilidad Z. ¿Mm? Por supuesto que es mucho más complicado de que yo les cuento, pero en definitiva y a grandes rasgos y vistos en cajas negras serían de ese tipo de cosas. Obviamente que es de alto riesgo. Es de alto riesgo no solamente por la tecnología, eh, eh,
Por eso los análisis que se hacen tienen que ser creíbles, no una empresa que le erra a la etapa de prospección, es decir, en los pozos y los análisis químicos, si no está hecho a conciencia, le puede errar en la etapa de prospección, de ahí los datos de exploración van a salir mal, de ahí los planes de inversión van a salir mal y los planes de rentabilidad también van a salir mal. Una empresa que hace toda la parte de prospección correctamente, exploración correctamente y quiere empezar la explotación, pero no tiene en cuenta variables sociales, como le pasó a las empresas de Neuquén y a varias empresas de Salta y de San Juan y de otro tipo de lugares, corren el riesgo de no empezar. Le cierran la puerta, la sociedad, y se acabó el proyecto. Y eso es lo que está distinguido, digamos, en esta filmina, ¿sí? Está explicado este tipo de cosas, ¿sí? Siempre en una etapa de evaluación, para hacer las evaluaciones con las muestras que he obtenido en etapa de prospección, tratar de saber cuánta es la cantidad o la concentración del material útil que yo tengo disponible en mi yacimiento, ¿sí? Y muchas veces es complicado. En caso del cobre, por ejemplo, las imágenes 3D del cobre, no es que el cobre esté diseminado en una superficie grande. Eso le pasa al oro, por ejemplo, o al boro, por ejemplo. Pero el oro por ahí tiene acumulaciones de mineral útil en forma, es como si fuesen, a ver, es como, por supuesto, yo les doy una imagen pequeña, pero es como si fuesen así. Es como una flecha clavada en la tierra. Imagínense que cada punto de la flecha es mineral de cobre, pero tiene esa forma, una flecha así en forma oblicua clavada en la tierra. Esa es una imagen de la empresa, por ejemplo, esta de cobre de Chuquicamata. Chuquicamata en Chile tiene la forma de usamiento, se dice, que es como si fuese una flecha clavada en la corteza terrestre, pero claro, yo no puedo perforar y sacar exactamente el cobre, la forma, hacer un yacimiento como una forma de flecha o hacer un pozo alrededor de la flecha. Yo tengo que hacer un laburo realmente grande, espero mostrarles fotos, si no es ahora en la próxima clase, para que tengan una idea de lo que es la extracción de un mineral. Realmente es impresionante. Bueno, acá tienen las tres etapas un poco más definidas, ¿sí? La última etapa, el beneficio de minerales, que es lo que vamos a ver durante el cierre de clase. Pero la producción de las empresas no termina ahí, sino termina en algo que deben estar escuchando ustedes que le está pasando a Bajo la Lumbrera, o en Yacimiento Aguilar, acá cerca de Jujuy, que le están en la etapa de cierre de mina y restauración. Es decir, dentro de la legislación minera de nuestro país y creo que de la mayoría de los países, la extracción minera o la actividad minera no termina cuando se le acaba el mineral útil. La minera tiene que haber incluido en su estudio de inversión cómo cierra la mina y cómo restaura el medio ambiente que ha sido afectado por su actividad minera. Solo ahí, el Estado termina su vinculación con la empresa. Entonces, para los parciales, para los prácticos, ustedes siempre tienen que acordar estas palabritas que tienen ahí. Mina cielo abierto, lo vamos a ver en un segundito, ya lo vamos a ver a continuación. ¿Ven esas imágenes? Esas imágenes son yacimientos que se denominan mina a cielo abierto. Es decir, ustedes estaban acostumbrados, por ejemplo, en la televisión, en películas, cuando hablaban de yacimientos mineros o minas, a ver tipo galerías o cavernas, digamos así, que son como galerías que atraviesan, digamos, una montaña. Bueno, pero esos son un tipo de minería que es la minería subterránea. La minería o la mina a cielo abierto es como si fuesen pozos en el firmamento, ¿sí? Y ven que tienen como líneas acá. En realidad estas líneas son caminos,
¿m? En donde por estos caminos circulan camiones llevando el mineral que es extraído desde el fondo. Y esto se va agrandando a medida que vamos penetrando en la corteza terrestre. A ver si hay más fotos al respecto. Salimos. Bueno, no, esto no es lo que quiero mostrarle. Creo que me fui, ¿no? No, ahí estoy. Esta es una minería subterránea, lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, ¿cómo se explota esto? Esto se explota cuando se va haciendo más grande la galería, porque este es el fondo de la galería. Esto va a seguir hacia adelante. Entonces, lo que hacen los mineros, perforan, ¿ven? Esto es un taladro, perforan, luego meten ¿cómo se dice? Gelamón es la marca, pero el explosivo, se alejan, hacen la voladura y todo este frente es una voladura controlada, no se hace el agujero donde quieren. Hay un tipo que es el ingeniero de minas que dice dónde se hace la perforación en función de la resistencia de materiales, y cae todo este filón y eso es lo que luego una máquina viene y se lo lleva para su procesamiento. Bien, entonces, el beneficio de minerales, en definitiva, eran todas las tareas, las operaciones, tanto físicas como químicas, realizadas sobre las menas que tienen valor comercial para poder obtener un producto final que llega a nosotros. Pero ¿cuáles son esas operaciones físicas o químicas? Es lo que vamos a ver estos días, digamos, ¿eh? Lo que vamos a ver estos días, antes de empezar a ver la producción de algún mineral en particular. Reducción de tamaño. Una vez que sale el mineral de la mina, y sale en distintos tamaños, o sea, sale el mineral producto de una voladura, ¿verdad? Esas piedras pueden tener desde medio metro, de acuerdo a la calidad de la voladura, con los buenos ingenieros en mina, hasta controlan el tamaño, en la medida de lo posible, por supuesto, hasta el tamaño de las piedras grandes que se desprenden. Pero son piedras, ¿sí? Son rocas. Mineral, es una mena que contiene el mineral útil y contiene la ganga, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar algún proceso que nos permita sacar, primero separar ese mineral útil de la ganga que no tenía valor comercial. Pero para eso tenemos que, las piedras que salen de mina, tenemos que empezar un proceso de reducción de tamaño. Tenemos que achicarlas. Luego tendremos que empezar con algunas separaciones mecánicas, es decir, ¿cómo sé yo que la reducción de tamaño está bien? Y bueno, haremos separaciones mecánicas como el tamizado, podremos utilizar procesos como filtración, si el mineral está mojado, o sedimentación, por ejemplo, para lograr algún tipo de clasificación o separación mecánica. También tenemos todo lo que es el transporte del mineral, procesos de concentración y procesos de extracción y purificación. Todos estos procesos son los que vamos a tratar de definir en las próximas clases, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hablar, por ejemplo, del beneficio de minerales, uno tiene esta estructura mental más o menos metida en la cabeza. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos que entraba una materia prima y salía un producto útil? Ahora hacemos un poco el zoom sobre la operación. La operación son un conjunto de operaciones. Primero, a la mena que sale de mina, salen en piedras luego de la voladura. Tenemos que reducirle de tamaños. Luego tenemos que clasificar. Estamos hablando de muchas toneladas por hora, ¿sí? Y yo tengo que ser eficiente, con lo cual yo tengo que controlar el tamaño en el cual estoy reduciendo. Por eso se utiliza una clasificación por tamaño. Y esto no es una sola etapa, como vamos a ver en la clase de reducción de tamaños. Pero a grandes rasgos decimos, hay que achicarlo. Punto. Luego de eso,
una vez que está chiquito el mineral, supongan ustedes que yo he logrado reducir el mineral a un tamaño en el cual mi mineral útil se encuentre libre de la ganga, ya no tenga ganga, ya no esté mezclado, ya no sea una partícula más grande que tenga mineral útil y ganga dando vuelta. Ya he liberado, eso se llama grado de liberación, en donde yo, por ejemplo, supongamos que hay mineral de hierro. El mineral de hierro se encuentra muy asociado, por ejemplo, con mineral de sílice, arenas. ¿eh? Yo tengo que reducir de tamaño ese mineral de hierro para separarlo de la arena. Bien, pero ¿cómo logro esa separación? Yo ya he reducido, yo ya le he aplicado una reducción de tamaño. ¿Qué puedo aplicarle a ese mineral de hierro para separarle la arena? Y bueno, yo tendré que estudiar qué propiedad puede utilizar, qué propiedad de materiales, física o química, puede utilizar para separar ese hierro de la arena, porque tengo muchas toneladas de una mezcla arena y hierro. Si yo le meto, por ejemplo, imanes, obviamente con el imán ese mineral de hierro lo voy a poder atraer y la arena va a quedar intacta, salvando todos los problemas tecnológicos y técnicos. Es una idea, es un juego lo que estoy diciendo. Esos procesos de juntar ese mineral útil que tiene nuestro valor económico se denominan procesos de concentración. Bien, una vez que el mineral de hierro está concentrado, por ejemplo, yo necesito hacerle algo más al hierro, al cobre, al boro, ¿sí? Como para obtener el mineral, el elemento químico que yo quiero. Yo no quiero una malaquita de cobre, yo quiero cobre cero. Entonces, a la malaquita concentrada, al carbonato de cobre concentrado, tengo que aplicarle un conjunto de métodos que, por ejemplo, pueden ser hidrometalúrgicos, pidrometalúrgicos o electrometalúrgicos. Por ejemplo, el mineral de hierro, yo le aplico un método pirometalúrgico para obtener aceros. El proceso pirometalúrgico es lo que ustedes conocen como el alto horno. Es aplicar una fusión en hornos para obtener el hierro mena, mineral útil, a el acero de valor comercial. Y muchas veces, aún así, el producto final todavía no tiene características refinadas. Por ejemplo, el cobre que transporta la electricidad tiene que tener por arriba del 99,8% de pureza. Entonces, cuando no nos alcanza, hay que aplicarle aún un método adicional más, que es una refinación, para que el cobre, el hierro, el elemento que yo busque, tenga la concentración y la composición química que yo necesito. Es decir, ajustar su composición a lo que manda el mercado. ¿Me entienden? Bien, empecemos un poquito con lo que es reducción de tamaño. ¿Se acuerdan? La primera etapa que vimos acá es reducción de tamaños. Eso es lo que vamos a ver esta clase. La próxima clase veremos un poquito de clasificación y así sucesivamente. Reducción de tamaños. La reducción de tamaños, en definitiva, ¿no es cierto? Tiene, yo no, a ver, creo que yo no se los dije esto, pero yo por lo general las transparencias son para ustedes. Yo no se las voy a estar leyendo, pero sí es para que ustedes las puedan leer y es un buen resumen. Igual tienen el apunte, ¿no es cierto? Bueno, la reducción de tamaño no es una sola operación. ¿Por qué? Porque trabajamos con tamaños grandes, es decir, a ver, para llegar al tamaño del cemento Portland, por ejemplo, no existe un equipo que nos lleve desde piedras que tengan medio metro de diámetro, es decir, 50 centímetros, que es un tamaño común, 50, 30 centímetros, un tamaño común, a un tamaño de menor a 0,5 milímetros.
No existe un solo equipo, no hay la tecnología para reducir el tamaño en semejante rango de tamaños. Por eso, la operación de reducción de tamaño es una operación secuencial. Se utilizan distintos equipos en donde cada equipo utiliza una tecnología, no sé si tecnología es la palabra correcta, o un esfuerzo diferente, porque en definitiva la ruptura o la desintegración mecánica de algún sólido siempre está relacionada con lo que es la resistencia en materiales. Por ejemplo, si yo tengo un yacimiento de arcilla, entonces, ¿quién no se embarró las patas un día barroso en un yacimiento de arcilla, en cualquier lugar donde haya mucha arcilla, ¿verdad? Cuando esa arcilla se seca, y bueno, es un bodoque de arcilla importante, ¿sí? Ahora, no es lo mismo romper ese bodoque de arcilla que romper, por ejemplo, una piedra de río, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, los esfuerzos que yo puedo aplicar van a depender mucho de la resistencia de lo que tengan los materiales. Entonces, hay distintos mecanismos que a los cuales tengo que someter a las partículas que quiero romper, pasando lo que es el límite o el límite de ruptura. Pero ¿para qué hago esto? ¿Para qué reduzco de tamaños? Cuando en el parcial les pregunte, explique cuál es el objetivo de la reducción de tamaños. Ustedes pueden dar ya pueden razonar con muchos objetivos. Yo les comento, después ustedes van a razonar, yo les comento algunos. Después lo hablamos en clases, cuando nos veamos, o ya tienen que ir pensando. La reducción de tamaño tiene varios objetivos. Yo les comento algunos. Por ejemplo, tiene como objetivo, uno de los objetivos principales, es obtener lo que ven ahí en pantalla, el grado de liberación. El grado de liberación es el tamaño al cual hay que reducir una mena para que el mineral útil se encuentre liberado de los demás componentes de la mena, que es la ganga. Es decir, a ver, por ejemplo, en el caso del oro. En el caso de oro, uno tiene distintas manifestaciones de oro. Oro, por ejemplo, aluvional, que es el que podemos encontrar en Rivadavia, banda norte. Y ustedes ven que hay gente que tiene como una especie de plato, y levanta barro del lecho del río y los agita, ¿no es cierto? Ahí está la persona, aunque es muy sencillo, está empleando conceptos que lo vamos a ir discutiendo, entre eso está tratando de concentrar, utilizando diferencias de una propiedad, y esa propiedad es la densidad. El oro es denso, es pesado, en cambio las arenas, que son fundamentalmente sílices, son livianas. Entonces el movimiento que hace esta persona con ese plato está posibilitando un movimiento relativo entre partículas densas y partículas pesadas, y entre las más densas busca puntitos amarillos que son las menos densas se las lleva el agua y las más densas quedan en el fondo del plato y busca sus puntitos amarillos. Pero eso pueden tener tamaño de algunos milímetros y con suerte alguna pepita de medio centímetro o algo por el estilo. Sin embargo, existe otro tipo de oro, que es el que más frecuente se encuentra, que es el que está muy mezclado con la naturaleza y que tiene tamaños por debajo de 0,5 milímetros. Entonces, fíjense en la diferencia. ¿Hasta cuándo tengo que moler yo un mineral para que la partícula de oro y la partícula de ganga que rodea esta partícula de oro estén separadas? Yo necesito liberar el mineral útil para luego aplicarle alguna propiedad que la difiera de la ganga como para poder atraerla, ¿sí? Y hacer un proceso de concentración. Eso es lo que se denomina como grado de liberación, ¿sí? ¿Hasta qué tamaño tengo que moler para obtener, ¿no es cierto?, las partículas libres? Y ese grado de liberación depende no existe una ley de hasta dónde tengo que moler. Eso depende de cada mineral útil que queramos explotar
y más allá de cada mineral, de cada yacimiento en particular. No es lo mismo un yacimiento de cobre, llámese calcocina, calcopirita, malaquita, lo que quieran, acá que en su casa. Es diferente. Los procesos de formación de los yacimientos pueden tener orígenes diferentes. Pueden ser acumulaciones de la que se llama lixiviación, como yo decía, va lixiviando algo en la ladera de un cerro y cae luego a un lago. Puede ser por que en la antigüedad era un lecho marino, que las fuerzas del interior, los volcanes lo hicieron ascender. No es lo mismo. Siempre el grado de liberación se tiene que estudiar previamente de la explotación para definir hasta cuánto tengo que reducir de tamaño. Una vez que yo ya he definido hasta qué tamaño tengo que moler, yo puedo tratar de moler, por ejemplo, hasta 1 milímetro, por debajo de 1 milímetro, hasta llegar a 0,25 micrones o lo que haga falta. Por supuesto que mientras más tenga que moler, mientras más tenga que reducir el tamaño, el proceso es más caro, obviamente. Entonces, es muy común que yo tenga que moler con procesos cada vez más caros cuando el producto final lo justifica la rentabilidad económica. Ustedes van a ver que para oro, para cobre, hay que moler, hay que reducir mucho de tamaño para poder hacer estas concentraciones. Ya lo vamos a ver cuando veamos estos temas. Entonces, ¿qué se pone en juego para reducir el tamaño para obtener este grado de liberación? Este grado de liberación entonces consiste, para obtener ese grado de liberación buscado, yo tengo que aplicarle desintegración mecánica. Y para la desintegración mecánica yo tengo distintos procesos. La compresión, es decir, yo puedo apretar, imagínense ustedes un ladrillo. Yo puedo apretar ese ladrillo comprimiéndolo hasta que se rompe. Puedo pegarle con un martillo para que se rompa. O puedo desgastarlos produciendo algún tipo de rozamiento hasta que se rompe. También tenemos combinaciones de esos como proceso de flexión o choque. Bueno, todo eso entra en el juego en equipos de reducción de tamaño. ¿Sí? En esta filmina ustedes van a ver cómo se clasifican los procesos de reducción de tamaño, como ser, por ejemplo, el crevantamiento, es la primera etapa de reducción de tamaño, la molienda, luego en un quebrantamiento o trituración que continúa, tenemos la trituración primaria, la trituración secundaria y la trituración terciaria. Verán de que los procesos de reducción de tamaño, uno puede ver, a ver, para que me entiendan lo voy a repetir. Un proceso de reducción de tamaño en realidad cuenta con dos grandes etapas. Trituración o quebrantamiento, quizá acá me falte agregar trituración o quebrantamiento, que es cuando tenemos las partículas más grandes y las llevamos a partículas intermedias en tamaño, y la molienda, que es cuando ya tenemos partículas de 1 milímetro más o menos hacia abajo, ¿sí? Hacia algunos micrones. Entonces tenemos dos grandes etapas en la reducción de tamaño: el quebrantamiento o trituración y la molienda. El quebrantamiento, acá tienen ustedes un ejemplo de tamaños, son indicativos solamente. Y la molienda, ustedes ven que partimos desde 1 milímetro, por ejemplo, hasta llegar a 0,25, hasta menos de 1 milímetro, que pueden ser 0,2, 0,25 micrones, o lo que sea. Dentro de este quebrantamiento tenemos tres etapas de quebrantamiento, que es la primera, secundaria y terciaria. Acá tienen ustedes más o menos los tamaños en general que vamos a ver. Entonces, yo quiero mostrarles solamente para que ustedes tengan noción de lo que son las cosas, ¿no? O sea, cualquier etapa de estas que hemos hablado tiene un solo objetivo: la reducción de tamaño. Nada más que no se pueden hacer, como les decía, en un solo equipo. Hay que cumplir etapas de quebrantamiento. Fíjense que por lo menos hay 3 etapas de quebrantamiento y después seguiría una etapa de molienda. O sea, fíjense si uno quisiera decir, bueno, el quebrantamiento primero y lo hago en un equipo.
la trituración secundaria y quebrantamiento secundario, tengo que pasar a otro tipo de equipo. La trituración o quebrantamiento terciario, a otro tipo de equipo. Y de ahí paso la molienda encima. O sea, por lo menos. Y estamos hablando entre 3, 4, 5 equipos diferentes para producir una reducción de tamaño. Por supuesto que eso dependerá de cada caso en particular, pero en términos generales uno puede saber de que es bastante complejo el proceso de la reducción de tamaño porque no se puede hacer en un solo equipo. ¿Sí? Fíjense en los tamaños, ¿sí? Fíjense en los tamaños. La foto de la derecha es con los cuales ustedes van a trabajar con dolores. Son quebrantadoras, trituradoras primarias y secundarias, trituradoras de mandíbulas, que ya vamos a ver un poquito, y trituradoras cónicas. Son juguetitos porque es de planta piloto. Fíjense en lo que es una planta de molienda, ¿sí? Por ejemplo, este es debajo de la lumbrera en Catamarca. Fíjense en la estructura, el galpón que hay que... ¿Ven este tipo? Miren, tengan idea, noción de la escala. Ese tipo que está ahí, ¿lo ven? Ese tipo es un tipo alto, si ustedes se fijan. ¿Sí? Fíjense bien si pueden hacer un zoom. Ese tipo es un tipo alto, que tiene ojos verdes y se llama igual que yo. Eh, Fíjense, bueno, ya sé que yo soy chiquito, digamos, pero igual, tampoco tanto, ¿verdad? Como para que ustedes vean el tamaño, la envergadura de este tipo de equipos. ¿Sí? Esto es un molino de bolas, es decir, es la última etapa. Estos equipos tienen semejante tamaño, recuerden las miles de toneladas por hora que tienen que tratar. Fíjense en las estructuras metálicas que hay que tener para evitar de que estos equipos no pueden estar al aire libre. Esto es un molino que se denomina semiautógeno y esto que se ven acá son molinos de bolas tradicionales. Eh, eh, Bien. No vean esa, veamos esto. Esto es una mejor presentación de la filmina que les mostré antes. En realidad yo quiero seguir mostrándoles fotos. Fíjense en estos tipos que están acá, comparado con la altura este es un molino, como digo, un molino semiautógeno. No se preocupen, ya les voy a explicar qué es semiautógeno, pero miren el tamaño de los equipos, ¿verdad? O sea, la industria minera es así. ¿Sí? Esto es una industria de cobre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de reducción de tamaño? Bueno, en realidad hay principios, ¿no es cierto?, de resistencia de materiales que nos llevan a tratar de entender de cuál es el mecanismo de fractura. Supongan ustedes esta imagen que tienen acá. Supongan ustedes que, para que ustedes vean los distintos tipos de esfuerzo que puede aplicarle una meda. Si yo tengo una piedra, por ejemplo, y yo le pego un martillazo, ¿qué es lo que se observa? Que del tamaño grande se generan algunos tamaños intermedios, pero se genera mucho polvo. En cambio, si yo utilizo compresión, lo que voy a hacer yo es pasar el módulo de Young, digamos que el de resistencia de materiales de esta probeta, ¿sí? Se va a deformar y va a llegar al límite de ruptura, obteniendo un conjunto de piedras intermedias y algo de polvo. Entonces, resulta de que si ustedes analizan estas curvas que ustedes ven acá, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta cómo los distintos aspectos, como distintos esfuerzos, como la abrasión, por ejemplo, la compresión y el impacto, tienen una distribución en tamaños de lo que generan en su proceso de rotura un poco diferentes. Importa porque en definitiva en todos los equipos los procesos que actúan en la reducción de tamaño es una combinación casi de todos. No se puede controlar un solo esfuerzo. Bueno, la parte de distribución de la distribución de los tamaños o de análisis granométrico, jóvenes, eso yo ya lo doy por sabido, creo que lo vieron con Bárbara Villanueva, cómo se hace un análisis granométrico, ¿sí?
qué es esta distribución de tamaño, ¿sí? Yo creo que eso ya está sabido, ¿eh? Entonces, salvo que me digan que no lo saben, lo vemos, pero si no, yo ya lo doy por sabido. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ¿Cuál es el principio o qué tenemos que tener en cuenta en la desintegración mecánica o reducción de tamaños? Lo que a mí me importa es verlo en un cuadro grande, ¿sí? Es decir, yo tengo equipos de desintegración mecánica o de reducción de tamaño, el cual le llega una alimentación que tiene una determinada distribución de tamaños. Es decir, vamos a tener partículas grandes, partículas intermedias, vamos a tener partículas chicas, vamos a tener quizás polvos. Todo va a entrar, por ejemplo, a un equipo de desintegración mecánica y obviamente el tamaño medio de la alimentación va a ser muy superior al tamaño medio del producto. Si esto fuera un circuito abierto, pero esto no nos sirve. En la industria esto está prohibido hacerlo así. ¿Por qué? Fíjense en lo que yo le dije. La alimentación tiene un tamaño medio formado por partículas grandes, partículas intermedias, partículas chicas y polvo. ¿Para qué vamos a hacer pasar partículas chicas y polvo por un equipo cuyo tamaño de salida es el mismo o superior? ¿Para qué vamos a hacer pasar partículas que acá pueda obtenerlas o ni siquiera las toque, digamos, no sufran ningún proceso, ningún esfuerzo? Las debería saltear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera me ahorro trabajo y me ahorro energía. Entonces, ese tipo de circuitos se denomina circuito abierto y están prohibidos en la minería desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que se hace? Acá le puse molino como un ejemplo, pero es cualquier equipo, triturador primario, secundario, terciario, molino, lo que sea, es un equipo de desintegración mecánica, al cual llega una alimentación con un tamaño medio. Se reduce el tamaño, sale un producto, pero yo no lo uso a ese producto en sí, sino lo clasifico. Le pongo tamices, le pongo zaranda vibratoria, le pongo ciclones, le pongo cualquier elemento que me lleve a clasificar por tamaños. Y me separe dos corrientes. Lo más fino, los finos, ¿sí? Lo que yo busco reducir, y lo que todavía no está en especificaciones. Y lo vuelvo de nuevo acá a la alimentación. Esto es lo que se denomina circuito cerrado. ¿Qué es lo que he logrado? Imagínense en una primera instancia que esta línea de reciclo no existe. ¿Cómo es el tamaño medio acá? Tamaño medio vuelve a ser el mismo tamaño medio de acá, es decir, es la suma o el promedio ponderado entre los tamaños grandes, medianos, chicos y polvos. ¿Sí? Es el mismo que acá. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la eficiencia si yo estas partículas las saco y hago un reciclo? Porque todavía no entraron en mis especificaciones. Son gruesos todavía para mí. ¿Qué pasa si yo los meto acá? ¿Cómo es el tamaño medio en este punto comparado con el tamaño medio de este punto? Evidentemente, este tamaño medio es menor porque le estoy sumando a esta alimentación las partículas finas que saqué acá, porque ya estuvieron reducidas de tamaño. Entonces, al tener un tamaño medio menor, la eficiencia del proceso se incrementa. Si ustedes recuerdan las funciones de eficiencia. ¿Cómo se define una eficiencia o rendimiento de cualquier cosa? Estos esfuerzos que hablábamos antes, cómo ser la compresión, cómo ser el impacto, el rozamiento, el choque, etcétera, son realizados en distintos tipos de equipos que se clasificaban en quebrantamientos o trituraciones primarias, secundarias, terciarias y moliendas. Esquemas sencillos son estos. Esto es un esquema de un triturador o quebrantador primario que se denomina chancadora y por lo general se llama chancadora de mandíbula. Es el primer equipo en donde ingresan los minerales a ser reducidos de tamaño. Hay muchos tipos de chancadoras. Después los veremos. Yo solamente quiero mostrarles un funcionamiento. Esto se dice que es de mandíbulas porque tiene una parte fija que no se mueve y una parte móvil pero oscilante en un eje. Entonces esta es una excéntrica y esto se mueve alternativamente por la excéntrica, se acerca y se achica, se acerca y se achica. Por eso se denomina chancadora o trituradora de mandíbulas.
Otro esquema es una trituración secundaria, por ejemplo, un ejemplo típico de una trituración secundaria, una trituradora cónica, ¿sí? Donde tenemos paredes fijas y un cono invertido. Este cono invertido gira alrededor de un eje y se traslada, tiene movimiento de rotación y de traslación. Entonces, en un momento se achica acá, al otro momento achica esta distancia y a su vez va rodando. Entonces, en la chancadora yo tengo procesos de compresión fundamentalmente. En la trituradora cónica tengo compresión y también tengo rozamiento. ¿Ven cómo se van combinando los procesos a medida que vamos complicando el equipo? Y después tenemos un ejemplo de la trituradora, de la trituración terciaria, que es el molino de martillos. El molino de martillos es una especie, un cubículo, digamos, cerrado, en donde tenemos un eje, y ese eje tiene una serie de, a veces se llaman martillos, que son chapones gruesos. Este eje gira a muy alta velocidad, no hay una descarga directa, sino acá se pone una malla metálica, el mineral entra por la parte de arriba, esto como está girando a grandes revoluciones, estos martillos, estas chapas pegan con el material pega contra la pared, digamos, del equipo y da vueltas hasta que su tamaño es inferior al agujero de la malla que ponemos acá y recién sale del sistema. ¿Mm? Esto es lo que se llama un molino de martillos. Y el esquema del molino de bolas, esquemáticamente en los diagramas de flujo, lo pueden ver más o menos de esta forma. ¿Mm? Esto lo vamos a ver en práctico, son, desde un punto de vista de ingeniería industrial, son los métodos que existen para el cálculo de la potencia, porque ustedes no van a decidir qué equipo van a usar. Como industriales ustedes no deciden qué equipo utilizar, pero sí van a opinar, sí van a tener que calcular el consumo eléctrico que tienen estos equipos. Entonces, existen un conjunto de leyes empíricas que nos dan una idea de la potencia que tiene o que consume cada equipo. Y fíjense que son modelos bastante sencillos, esto lo ven en un práctico con Dolores, que están relacionados con los tamaños medios de alimentación y tamaños medios de salida de cada uno de los equipos, de cada uno de los equipos. Entonces, dado un equipo cualquiera, sabiendo qué tamaño medio de partículas está en la alimentación y qué tamaño medio de partículas sale del equipo, nosotros podemos calcular empíricamente, obtener una idea de cuál es la potencia que consume. Sabiendo la potencia que consume, luego nos va a permitir, junto con los demás equipos, saber cuál es el consumo eléctrico de esa parte de la planta, por ejemplo. Y así diseñar los circuitos eléctricos convenientes y los resguardos eléctricos convenientes para esta parte de la planta. Bien. Estos son los equipos más utilizados. Son otros tipos de equipos, digamos, son quebrantadores, para que vean que la variedad de equipos no son los 4 esquemas. Los esquemas que yo les mostré recién son esquemas muy explicativos solamente, pero la cantidad de equipos industriales que tenemos es una variedad muy importante, con lo cual existen muchos criterios para su selección. Fundamentalmente la selección depende también de la experiencia y del tipo de mineral, de la dureza del mineral, del tipo de yacimiento, de edad de yacimiento, del origen del yacimiento. Entonces, tienen todo. Por ejemplo, en un quebrantador, por ejemplo, tienen este tipo de equipo, que es un quebrantador dentado, que es una polea eh, con aspas. Lo que la aguja de uñas o poleas dentadas, podemos tener poleas lisas, en donde el mineral llega a las poleas que giran en sentido contrario, por compresión se rompe el material y se produce la descarga. Tienen infinidad de equipos de esta naturaleza, ¿sí? Muchas variaciones. Por ejemplo,
el molino de martillos que vimos hace rato. El molino de martillos tiene esta estructura, por ejemplo, ¿sí? Que es en un circuito, cumpliendo la función de circuitos cerrados que hablábamos recién. Los martillos son pedazos de chapa adheridos a un eje que gira a altas revoluciones. El material, en una trituración terciaria como el molino de martillos, viene, choca, esto gira a altas velocidades, les pega, lo tira contra el fondo, y en vez de tener una malla, este equipo tiene un transporte helicoidal. Y a su vez este transporte helicoidal tiene como clasificador no tamices, sino un ciclón. Entonces, este ciclón debe tener un extractor, un ventilador, que chupa las partículas de polvo, las clasifica, las gruesas las tira y las más finas salen del sistema. Bastante sencillo. Fíjense, acá lo que quiero mostrarles es el funcionamiento de una, ya más complejo, de lo que es una quebrantadora de mandíbulas, que la trituración primaria. Yo les decía que está formado por una mandíbula fija y una mandíbula móvil que tiene una excéntrica. Fíjense en la forma de chancar, le decimos nosotros, viene de material grueso, ¿sí? Y empieza el movimiento, este es un movimiento mucho más complicado que el descrito anteriormente, porque esto es una combinación entre movimientos de acercamiento y alejamiento, pero también con movimiento transversal. Entonces funciona la compresión y el rozamiento. El mineral que ingresa es grueso y lo que sale tiene mucho que ver con la distancia que existe entre las dos mandíbulas que tenemos acá. Este es un ejemplo de la trituradora cónica, que habíamos hablado que es una trituradora secundaria. Era una esquemita muy sencilla. Esta esquemita de algo industrial. Decíamos que tenía dos, pero cuando se hace un eje vertical y también de traslación. Ven que por un momento se acerca a un lado, un momento se acerca al otro. Entonces va produciendo no solamente el rozamiento, sino también la compresión. Entonces el mineral grueso ingresa, ¿sí? Esto es el material por las separaciones entre las dos mandíbulas. Ese es el tamaño de una trituradora cónica, por ejemplo, ¿sí? No es muy grande, este es el caso de una trituradora bastante chica, ¿sí? Pero para que usted, se los puse ahí para que tengan nociones, ¿no? Solamente, por lo general son equipos que no se los ve, sino están metidos en la superficie, porque viene un camión y descarga ahí, o una cinta transportadora y descarga directamente ahí. ¿Qué problema tiene este equipo? Bueno, que sufren obviamente muchos. Entonces siempre hay material que se le pone, no sé, eh, 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 ¿sí? Esto es, de nuevo, un ejemplo de molino de martillos, por ejemplo. No se mueven. Estos martillos giran a altas velocidades. Cuando el material toma el tamaño de la malla que se encuentra acá, es inferior al tamaño de la malla que está acá, recién atraviesa el sistema. Y por último tenemos molinos de bolas, que tenemos molinos chiquitos como este, o molinos industriales grandes como estos. Fíjense que son equipos que tienen un diámetro y un largo no muy diferentes, no muy diferentes. Pero existen distintos tipos de molinos. Existen molinos de bolas, molinos de barras, molinos de guijarros, bolas de cerámica. Todo depende de qué mineral yo quiera moler. Si el hierro es un bola de cerámica, por ejemplo.
Fruto, para que ustedes entiendan, fruto de esta molienda y de estos rozamientos que tiene el material, sufre mucho desgaste. Estas bolas en realidad se ven ahí todas homogéneas y no están así. Esto se va desgastando porque sufre mucha fricción con el material y las bolas van disminuyendo de tamaño. Con lo cual, no solamente agregarle mineral, sino periódicamente hay que agregarle una carga de mineral de bolas periódicas. Esto es lo mismo, un molino, pero en vez de bolas utiliza barras de acero. Por eso se denomina molino de barras, ¿no? En esto es la longitud es mucho mayor que el diámetro, fíjense. ¿Ves? Entonces viene la alimentación y la descarga. Hasta ahí, ¿me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Yo sé que fue un poquito nuevo quizás para ustedes, un poco rápido, pero traté de armarles un PowerPoint que pudieran consultarlo. Y en la teoría también tienen todo. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿estos PowerPoint después los va a subir? Sí, yo creo que, fíjese por favor en Moodle, esta tarde hablé con Dolores para que yo les suba varias clases anticipadas. ¿Mm? Mire, yo les digo lo que es mejor para mí, ustedes cada uno hace lo que quiere. Yo le pido a Dolores que me suba acá, varios PowerPoint y teorías anticipadas, cosas que ustedes vieron que hay una forma de imprimir el PowerPoint donde le sale 3 filminas y al lado varias rayas. Sí. Quizás eso sea bueno para que ustedes tomen notas al lado de las filminas, digamos, pero es solamente una sugerencia, ¿no? A mí me gusta que tengan el PowerPoint antes, con ese objetivo, pero hagan lo que les convenga. Le había pedido a Dolores que la suba, fíjense por favor después en el Moodle si está, y si no, que Pablo me mande un mensaje para recordarle a Dolores. ¿Mm? En la plataforma están los PDF, profe, pero no están las filminas que muestra usted. No, ya le repito a Dolores que todo va a estar subido. ¿Mm? Apuntes y filminas. ¿Sí? Profe. Sí, diga. No. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Por ahora no, profe. Bueno, pero ¿se entendió? Por lo menos déjenme tranquilo. Yo no soy muy Sí, fanático profe, de... Sí, profe. Se Se entendió. Bueno. Bueno, yo la pasé durante la pandemia. Recuerden que nos vemos el lunes. Y el lunes, por favor, conversen más o menos a qué hora sería la clase del miércoles. Yo calculo que la asamblea esa, yo no participo nunca en la política universitaria, pero parece que es una obligación ir, así que yo calculo que será una así. Puede decirme a qué hora prefieren. Bueno, ¿Me profe, parece? lo consultamos y le avisamos que Exacto. decidimos. El lunes quedamos. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, mañana hay partido, juega la selección, puede ser. El viernes. El viernes. El viernes. Bien. Bueno, que la pasen bien, jóvenes, cuídense mucho. Y estamos viéndonos el lunes. Gracias, ¿Estamos? profe. Igualmente. Bien, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.